Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Catalina por la invitación. Qué bueno estar acá con ustedes, estos emprendedores y con ustedes que nos están acompañando. Para hacer un contexto rápido de lo que vamos a ver en el panel, yo lo que les voy a pedir es que ahora pensemos en el impacto que tienen las fintech en la calidad de vida de las personas, que al final cualquier cosa que hagamos en temas de inclusión financiera, pues es para mirar cómo mejoramos la calidad de vida de las personas y cómo aceleramos además el resurgimiento de las empresas. En inclusión financiera, sí, ya como lo vimos, América Latina tiene el 51% de personas que están incluidas en el sistema financiero, pero yo quiero contarles que, por ejemplo, el caso de Colombia, hace 11 años, Colombia tenía el 51% de las personas que están en el sector financiero. Después de 11 años, hoy tenemos el 78.5% de esas personas en el sector financiero, pero además el 67.5% de esas personas usan los productos financieros. Y con las fintech nosotros esperamos que esta inclusión financiera sea mucho más acelerada en los próximos años. Entonces, si en 11 años hemos podido hacer tanto, yo estoy segura que en los próximos años va a ser mucho más acelerado la inclusión financiera en nuestros países. Todos los países de América Latina estamos haciendo cosas para la inclusión financiera, unos con mejores resultados que otros, pero yo estoy segura que todos vamos por la senda de incluir financieramente a las personas para mejorar la calidad de vida. Las plataformas, sin duda, y las fintech son el acelerador para que esto pase. Hoy tenemos que pensar en que esta vinculación de nuevos actores nos va a permitir que se desarrollen productos que lleguen a sitios de sector rural donde en nuestros países nunca pensamos que podríamos llegar, donde generemos una oferta de valor distinta enfocado en segmentos, entonces en jóvenes, en población especial, en población rural, en mujeres. Y pues obviamente tenemos que tener en cuenta que las fintech nos ayudan en el tema de analítica de datos y el big data. Yo pues quiero hacer esta introducción, como les decía, que cambiemos el chip para el impacto que se hacen en el mejoramiento de vida de las personas, y hoy nos acompañan algunas personas que son emprendedores y tienen ya empresas muy exitosas. Primero quiero presentar a Cecilia. Cecilia es cofundadora de Solvers en Argentina, es ingeniera de sistemas y tiene un MBA en la Universidad del SEMA en Argentina. Y por ahora entonces le voy a pedir a Cecilia que iniciemos con ella para que nos cuente sobre su empresa y qué es lo que estamos haciendo además para mejorar la inclusión financiera. Okay. Hola, buenos días. Bueno, soy Cecilia, cofundadora de Solvers. Solvers es una plataforma online para contratar servicios para el hogar. Hacemos foco en lo que es empleadas domésticas, cuidadores de personas mayores. En Solvers trabajamos no solo en brindarles mejores oportunidades laborales, sino muy fuerte en lo que es su inclusión financiera, para que no solo puedan crear su cuenta bancaria de una forma muy rápida, ayudadas por la tecnología, sino para luego acompañarlas en productos financieros a medida, como créditos, por ejemplo, a los cuales ellas no tienen acceso. Para que se den una idea, hay 15 millones de empleadas domésticas en Latinoamérica, son el 27,7% del salario de las mujeres en Latinoamérica es de empleadas domésticas y el 90% no está bancarizada, con lo cual es un trabajo muy fuerte el que hay para hacer ahí. Se necesita ayuda de bastantes componentes como el gobierno, obviamente las telecomunicaciones. Y bueno, hoy tenemos operaciones en Argentina, México, Colombia y Chile. Y lo bueno acá es que el impacto sobre estas mujeres impacta también directamente en sus familias, en sus hijos. Gracias, Cecilia. Ahora le voy a pedir a Rodrigo, Ahora le voy a pedir a Rodrigo Ayala, que es cofundador de Compropago en México. Es una empresa de procesamiento de datos, que nos cuente sobre su empresa.
Hola, justo es una empresa de procesamiento de pagos offline. La empresa nace hace 3 años y medio y nace con el propósito de atender a la población no bancarizada para que pueda comprar en internet e ir a un establecimiento físico a pagar esa compra que hizo por internet. La innovación atrás de Compropago nace en que estas personas que van y pagan ese producto por internet lo hacen a través o haciendo uso de un depósito bancario. Estas personas van y depositan a otras personas que son cobradores o comisionistas mercantiles. A su vez, ellos recolectan el dinero en sus cuentas bancarias y lo centralizan en una cuenta nuestra. Todo este modelo nos da muchas ventajas competitivas versus otras soluciones en el mercado. La primera de ellas es que podemos tener la mayor cantidad de establecimientos o puntos de cobro en todo el país. Esto es gracias a que usamos a los corresponsales no bancarios. Básicamente las personas van y pagan en el Oxxo, en 7-Eleven, farmacias Benavides. Para los que viven acá, imaginen que pueden pagar en cualquier corresponsal no bancario, que aquí hay muchísimos, ¿no? Efecti, Baloto, Pagatodo, etcétera. El dinero no pasa a través de acuerdos que hicimos con las tiendas, sino pasa a través de las carreteras que ya están puestas gracias a los bancos, a estas alianzas que hicieron con los corresponsales. Entonces, esto nos ayuda muchísimo porque usamos la infraestructura de un tercero, nos abarata el costo por operación, al mismo tiempo que nos da un margen de ganancia muy alto, y esto nos vuelve o nos da la capacidad de ser más violentos o agresivos en la adquisición del mercado y de proveer una solución muchísimo más completa que lo que se está ofreciendo. Entonces, eso es lo que hacemos en Compropago. Ok, muchas gracias, Rodrigo. No se preocupen que vamos a tratar de que ustedes puedan hacerles preguntas a ellos en la parte final, porque me imagino que generarán las dos experiencias que nos han contado algunas dudas. Y ahora pues le damos la palabra a Mauricio Cordero, que es director general de PayJoy en México, para que nos cuente su experiencia. Muchas gracias, buenos días, y gracias a NXTP por la oportunidad de exponer un poquito lo que está haciendo PayJoy. Y bueno, dando un paso para atrás del problema que hablaba Gonzalo, ¿no? La mitad de la población del mundo no tiene acceso a crédito. Entonces, ese ya es un problema muy conocido. Nosotros queríamos enfocarnos en resolver ese problema por un producto que es el más importante que tenemos todos hoy en día, que es el smartphone, el teléfono inteligente, ¿no? Entonces, irónicamente, el smartphone, que es la herramienta tecnológica más importante que tenemos todos nosotros, nuestra única manera de estar conectados con el mundo, de tener acceso a las economías digitales, a los servicios digitales, es un producto hoy en día todavía sumamente caro, ¿no? Entonces, si tú no tienes acceso a crédito, si no tienes una tarjeta de crédito, ¿cómo vas y pagas $700 por un iPhone, por un Samsung, etcétera? Es muy difícil. Entonces, lo que hace PayJoy es usar tecnología para dar ese acceso a financiamiento y financiar smartphones directamente. Y nosotros tenemos dos factores muy importantes tecnológicos. El primero es nuestro sistema crediticio, nuestro algoritmo de riesgos, en donde ya buscamos factores no convencionales para analizar a una persona y saber si queremos prestarle o no. En este caso tenemos 3 requisitos cuando alguien solicita un crédito para un teléfono con nosotros: Facebook, tu identificación oficial y tu línea activa o tu número. Y con esas 3 cosas, en 5 minutos ya sabemos si queremos prestarle a alguien o no, y le prestamos a 9 de cada 10 personas, ¿no? La segunda parte tecnológica, que es el corazón de PayJoy realmente, es desarrollamos un software que va instalado en los celulares que financiamos, y simple y sencillamente, a la hora de extender un crédito, si alguien se atrasa en sus pagos, digamos tenías que pagar 100 pesos el martes a las 5 p.m, no pagaste, bloqueo el celular, ¿no? Hasta que el cliente vuelva a pagar. Entonces, en ese sentido, me permite colateralizar mis préstamos con el mismo celular. Y bueno, como estamos hablando de la base de la pirámide del segmento no bancarizado, eso mitiga mis riesgos muchísimo y me permite prestarle a mucha gente, dar ese acceso a inclusión financiera, ¿no? Entonces, al final es un círculo virtuoso en el que
Nuestra tecnología facilita el acceso a inclusión financiera, que a su vez facilita el acceso a tecnología a través de smartphones, ¿no? Entonces eso es lo que hace PayJoy y bueno, tenemos operaciones en México y Estados Unidos y espero pronto otros países de la TAM. Muchas gracias, Mauricio, pero voy a empezar a hacerte una pregunta. ¿Cómo se rompe esa barrera inicial para que las personas puedan acceder al financiamiento, sobre todo sabiendo que son personas base de la pirámide? Y tú acabas de decir una cosa y es, uno de los requerimientos para poder otorgar el crédito es que las personas tengan Facebook y tengan algunos requisitos que seguramente lo van a poder si tienen el smartphone. Si no tienen el smartphone en ese momento, si no van a solicitar un crédito para acceder, ¿cómo rompen ustedes esa barrera inicial para que las personas obtengan el crédito? Sí, yo creo que son dos factores muy importantes que van de la mano. El primero es data y el segundo es un tema de confianza, ¿no? El primero, data, porque en la parte de crédito al consumo en la TAM, si algo falta es data, ¿no? O sea, data de la gente, de alguien que no tiene historial crediticio, que no tiene tarjeta de crédito, y tenemos muy pocos parámetros de quién es esa persona, por qué le vas a prestar y si te va a pagar o no, ¿no? Y por lo menos comparado a mercados en desarrollo hay muy poca data. Entonces lo que tienes que hacer es voltear y ver, ok, tal vez no todas las personas tienen historial crediticio, que sí tienen. Hoy en día la mayoría de las personas, millones de personas en la TAM, bueno, tienen Facebook, todo el mundo tiene correo electrónico, todo el mundo tiene una línea de celular activa, y esos son los parámetros de data que ayudan a romper esa barrera para alguien que no tiene historial crediticio y poder evaluarlo. Y la segunda, decía, es un tema de confianza, porque al principio la realidad es que nosotras, todas las fintech que estamos en crédito al consumo y que usamos esta data no convencional para aprobar créditos, es un salto de confianza, porque la realidad es que hasta no haber otorgado miles de créditos y hacer un análisis retroactivo, tú no sabes si, por ejemplo, el número de amigos de Facebook realmente es un parámetro que estima la probabilidad de pago de alguien. Tienes que dar ese salto. Hablábamos del frog leap, o ahora yo lo diría un leap of faith, en donde le prestamos a miles de personas usando estos parámetros y retroactivamente ya estamos entendiendo bien el perfil crediticio de sus clientes, ¿no? Y viendo que sí, estos factores no convencionales sí te pueden pronosticar si alguien va a ser un buen pagador o no. Gracias, Mauricio. Rodrigo, bueno, ¿cuáles son los retos tuyos para incluir esta base de la pirámide financieramente? Sí, creo que uno de los primeros retos es, tanto para nuestro negocio como en general, como emprendedores, creo que necesitamos abaratar los costos por operación en general, en todas las áreas. Esto nos da el beneficio de que la gente vuelva a creer en la bancarización o en la inclusión financiera. Mucha gente tiene muchas barreras en el costo que conlleva el manejo del dinero. Entonces, creo que si nosotros conseguimos abaratar todas las operaciones y colocar o hacer uso de la infraestructura que ya está puesta en todos nosotros, en estos smartphones que ya tenemos en Facebook o en distintas áreas tecnológicas que ya están puestas, ese creo que es uno de los retos que como emprendedor necesitamos pensar. Otro de los retos, pienso que la regulación debe ir muy rápido, o al menos poner un sandbox para que como emprendedoras podamos jugar, y al momento de crecer, digamos que ya atarnos a una regulación específica. Y el tercero, creo que tenemos que también pensar en las telecomunicaciones, porque la potencia de las fintech viene en poder hacer uso de los smartphones y de esa penetración de mercado que tiene el smartphone, pero no sirve de mucho si el smartphone no tiene datos o no tiene ni siquiera señal. Entonces el emprendedor debe jugar también innovaciones para que las telecomunicaciones estén en su favor. Es justo, por ejemplo, que uno se alíe con las compañías de telecomunicaciones para pagarle el internet cada vez que consumen tu servicio. Entonces eso es parte de esos giros que uno tiene que hacer para que el usuario pueda atender tu servicio, aunque no tenga dinero ni datos en el smartphone.
Entonces creo que esos tres son los retos más grandes. Ok, gracias Mauricio. Rodrigo, perdón. Y Cecilia, es que nos diste un dato impresionante, que el 90% de las empleadas domésticas están fuera del sistema financiero. ¿Cómo ves tú ese reto de incluir estas empleadas domésticas al sistema financiero? Y además, ¿crees que por qué están fuera? ¿Porque no hay productos adecuados para ellas? ¿Es un problema de oferta o es un problema, o qué otro tipo de problemas puedes ver ahí? A ver, los primeros problemas son un poco los que ya se estuvieron hablando en cuanto a, primero, las regulaciones que hace que tengan costos altos los productos financieros y que no estén preparados para la base de la pirámide, que es gente de la cual hay muy poca información y que siempre estuvo excluida de los bancos. El segundo tema, como decían, es las telecomunicaciones. A nosotros nos pasó algo muy significativo. Hace 3 años, por ejemplo, lo que era nuestra app para las empleadas domésticas, la descontinuamos, la dejamos de usar porque realmente no tenían un smartphone donde se puedan bajar una app, era súper tedioso, no se la podían bajar o no tenían espacio, no entendían cómo hacerlo. Hoy es un requisito para poder conseguir trabajo dentro de Solvers que tengas la app instalada. ¿Por qué? Porque hubo un avance muy grande en la adquisición de smartphones. Hoy todas usan WhatsApp, saben lo que es una app, saben cómo bajársela, cómo actualizársela. Entonces, estos cambios tecnológicos hacen que la base de la pirámide de gente que realmente le falta a veces muchos conocimientos puedan acceder a otro tipo de productos. De esta forma nosotros hoy podemos automáticamente crearles la cuenta bancaria y trabajar en un tercer punto que es muy importante, que es la educación financiera. Más allá de las regulaciones, de las telecomunicaciones, hay todo un tema cultural, de fricción que se genera, que son ellas mismas a veces que no les interesa o no entienden por qué les conviene tener una cuenta bancaria, ¿sí? Desde ni hablar de lo que es los productos de ahorros o los créditos, están acostumbradas capaz a ir a buscar un crédito a una estación de trenes donde las matan con las tasas, cuando en realidad es una persona que está trabajando, de la cual, por ejemplo, nosotros tenemos muchísima información y podrían acceder a un mejor crédito. Hay mucho tema de educación financiera en cuanto también que no piensan que por tener una cuenta bancaria y cobrar ahí un sueldo pierden ciertos beneficios de seguro social o que les da el Estado, aportes. Entonces, los desafíos son varios. Nosotros como emprendedores tenemos la posibilidad de trabajar y acercar. Nosotros tenemos mucho contacto con ellas, entrevistamos, para que se den una idea, 500 por semana. Entonces, en estas reuniones, más allá de explicarles sobre nuestro producto, les explicamos el porqué de la cuenta bancaria, el porqué es válido y es beneficioso para ellas cobrar el sueldo ahí, y el porqué y de qué forma después les conviene acceder a créditos y a distintos financiamientos. Porque también después les pasa el otro extremo, de repente tiene una cuenta, tiene una tarjeta y a los 3 meses están que no pueden pagar nada, o sea, fue peor que la situación anterior, ¿no? Entonces la educación es un punto súper importante. ¿Esa educación es en el momento de vincularse o tienen un programa en el tiempo para ir acompañándolas a ellas cuando van ingresando al sistema financiero? Es continuo, arranca desde el día que vienen a una primera entrevista, pero luego nosotros hacemos reuniones de actualización semanales, ellas tienen todo, internamente tenemos un sistema de scoring en el cual, por ejemplo, una persona que viene la primera vez solamente puede tomar un trabajo, si sus calificaciones son buenas pueden tomar 2 trabajos y así sucesivamente, lo cual hace que en determinados eventos vuelven a nuestras oficinas y siempre son oportunidades en las que continuamente estamos trabajando o hacemos programas especiales de educación financiera. Mauricio, después de que la persona entonces accede a su smartphone, tuvo ya su primer crédito, ya empezó a tener un historial crediticio, eso es importante para la inclusión financiera, pero después, ¿qué sigue para estas personas? ¿Cómo pueden acceder al resto de servicios del sistema financiero? Sí, yo creo que es, bueno, hay 2 factores. El primero es, efectivamente tenemos muchos clientes que no tenían historial crediticio,
y después de adquirir un teléfono con PayJoy generan ese historial. Nosotros reportamos el comportamiento de los clientes, el bueno y el malo, ¿no? La realidad es que queremos reportar sobre todo el bueno, porque es cuando puedes meter a la red a la gente que no estaba en el sistema financiero, allá tener un score crediticio que puedan usar muchas más instituciones, ¿no? Entonces sí tenemos clientes que han sido caso de éxito, que no tenían un historial, ya tienen un historial que les generó un score que ya les permitió, por ejemplo, aplicar por una tarjeta de crédito en un banco, etcétera, y ser aprobados, ¿no? Y de ahí, bueno, tiene muchas ramificaciones, que puede ser después solicitar créditos para electrodomésticos, un automóvil, eventualmente una casa, etcétera. Entonces, de nuevo, un círculo virtuoso ahí. Yo te diría, de nuestro punto de vista, como fintech en PayJoy, es el hecho bueno, si ya confiaste en alguien y resultó buen pagador y hizo 52 pagos a lo largo de un año puntualmente, sigue confiando en ellos. Entonces, uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos en PayJoy es usar esa data para después otorgar microcréditos, ¿no? Que ya no estén necesariamente atados a un smartphone. Entonces, al principio prestamos para el smartphone y decir, ok, esta persona es un buen pagador, te voy a prestar dinero porque ya tengo historial crediticio, y a su vez también tenemos el concepto de usar esa tecnología del celular, y bueno, uno de nuestros cofundadores le llama phone equity. ¿Qué quiere decir esto? Que tu celular tiene capital que tú puedes monetizar. Entonces estamos pensando en extender créditos y colateralizarlos con el celular, ¿no? Entonces yo te presto 1,000 pesos, tú lo puedes usar para lo que quieras, para ir al mercado, para comprar ropa, lo que sea, pero instalo mi aplicación en el celular y lo colateralizo. Entonces, de nuevo, si dejas de pagar ese microcrédito, bloqueo el celular y etcétera. Esto es de nuevo un círculo en donde a mí me permite mitigar riesgo, pero a su vez incrementar la inclusión financiera y dar más oportunidad a la gente, ¿no? De aumentar su poder adquisitivo. Muy bien, aquí en Colombia lo llamamos crédito de bajo monto, esto que estás pensando. Gracias, Rodrigo. ¿Y cómo percibes tú el futuro de las fintech en América Latina? Pues yo soy de la idea de que las nuevas entidades o los nuevos entes van a ser entes descentralizados. Hoy los bancos son entes monolíticos en su estructura, pero creo que en el futuro los nuevos bancos van a ser descentralizados y a su vez van a incluir a las personas dentro de las actividades o dentro de los productos financieros y dentro de la distribución. Es decir, una persona va a poder recibir dinero y entregar dinero. A su vez, también va a poder vender un seguro, va a poder vender un crédito. Se van a multiplicar digamos que los servicios y los puntos en donde se va a poder acceder a un servicio financiero. Esto es, creo que, como yo percibo el futuro, son estos nuevos bancos descentralizados. Es el Airbnb, el Uber de las finanzas. Y es el cómo yo percibo el futuro del fintech. Pues dijiste un poquito, pero danos más información de qué va a pasar con el resto de América Latina, Mauricio, frente ya sé que están en México y en Estados Unidos, pero ¿cuándo vamos a poder en Colombia y en demás países de América Latina estar con ustedes? Sí, bueno, el roadmap es estar en todo LATAM. Este es un problema claramente de mercados emergentes de América Latina, donde no hay acceso a crédito, todo el mundo quiere un smartphone, no todo el mundo le alcanza, ¿no? Yo creo que vamos a tener que tirarnos un clavado en cada mercado, porque sí hay regulaciones, sobre todo distintas en cada país, que para darte un ejemplo, Colombia es un reto grande, porque como saben ustedes, aquí hay leyes como la ley de la tasa de usura, donde no te permite tener una tasa de interés anual mayor al 32% o 50% en caso de microcréditos. Y obviamente en el mundo de crédito al consumo del sector no bancarizado, la parte más difícil para alguien que preste dinero es cubrir ese riesgo con una tasa que sea asequible, pero que te permita tener un negocio, ¿no? Entonces es el primer reto, por ejemplo, de un mercado como Colombia. Y después, bueno, para nosotros son las sociedades, ¿no? Los socios con los que entramos. En este caso trabajo con las operadoras, con las telcos, que son muy importantes. Entonces
mientras más haya un empuje de las telcos como Claro, Telefónica, Tigo, etcétera, diciendo por favor ven a Colombia, Argentina, a Perú, aquí hay una necesidad muy grande de financiamiento de smartphones y nosotros vamos a facilitar esa entrada. Eso es ahí donde estamos realmente viendo la oportunidad puntual de entrar a la TAM, pero bueno, obviamente va a suceder, no es un tema de si va a suceder, es un tema de cuándo, y bueno, el roadmap del 2018 está bastante puntual para PayJoy, ¿no? Una conversación con el regulador en Colombia, que además nos está acompañando acá el director de regulación, para que podamos dinamizar más la inclusión financiera en Colombia. Cecilia, ¿y cómo han visto ustedes el impacto de esta inclusión financiera en las empleadas domésticas? ¿Han podido medirlo? ¿Han podido saber si ellas han podido mejorar su calidad? ¿Si les sirve la inclusión financiera o para qué la inclusión financiera en este segmento? Sí, definitivamente. A ver, el primer paso que acompaña a la inclusión financiera tiene que ver con la formalización laboral, y eso ya es algo que a ellas realmente les cambia la vida, porque pasan a tener seguro social, coberturas médicas, pensión, no solo para ellas, sino para sus familias, con lo cual ya desde ahí es un cambio muy grande que en cada país todavía falta muchísimo. O sea, hay distintas regulaciones, en todos los países en los que estamos se está trabajando sobre estos, en algunos está más avanzado, en algunos menos, pero en promedio todavía el 80% no está formalizado. Y parte de nuestro desafío está justamente en poder comunicarle al cliente final en el momento que dice yo estoy buscando una empleada doméstica en mi casa, comunicarle que en realidad es mucho más sencillo de lo que ellos creen y mucho más barato de lo que ellos creen, que esa persona esté formalizada, que se firme, en el caso de Colombia, el contrato que hay que firmar, además de que te cubre luego de un montón de problemas que uno puede llegar a tener. Entonces, ese es un cambio muy grande, y después todo lo que acompaña, ¿no? El hecho de poder empezar a ahorrar, empezar a tener acceder a una tarjeta de crédito, el hecho de en la familia, o sea, cómo ellas las empoderan realmente. Ellas cuando vienen a buscar, nosotros hacemos la entrega de los productos financieros en nombre del banco, porque ellas no iban al banco, al principio ellas iban al banco, pero les da miedo entrar a una sucursal y por quién pregunto y qué me van a pedir, no, mejor no importa. Nosotros, algo importante que fue para nosotros, que parece menor, fue conseguir que ellas no tengan que ir a una sucursal, sino que nosotros les podamos entregar todo eso en una primera instancia. Y lo que las empodera a ellas como jefas del hogar, poder tener su tarjeta de débito, después su tarjeta de crédito y estar formalizadas y tener una cobertura médica, realmente impacta en ellas y en los hijos, ¿no? Que ven a su madre de una manera distinta. Es muy lindo. Bueno, muchas gracias. Nos quedan 10 minutos, así de que yo quisiera darle la palabra a ustedes si le quieren hacer una pregunta a Rodrigo, a Mauricio, a Cecilia. Pues estamos acá y creo que deben aprovechar, porque estas posibilidades de tenerlos acá y que nos cuenten más cosas que ustedes quisieran saber, así de que si alguien quiere hablar, tienen la palabra. Tengo una pregunta para Rodrigo. Vimos cómo las estrategias de inclusión financiera iban en una primera etapa orientadas a permitir el acceso de las personas a los productos financieros, y después con el reto adicional de que lo usen. Lo vimos en la presentación de Gonzalo anteriormente. En los ejemplos de Mauricio y de Cecilia, al final mostraron cómo eso los llevaba a precisamente estar involucrados dentro del ecosistema financiero. Entiendo que en el proyecto de Compropago se está atacando desde el uso de los productos financieros, pero no me quedó muy claro cómo se les da acceso y cómo en última instancia quedan vinculados al sistema financiero. Ellos abren un producto financiero, quedan vinculados, o cómo funciona en este caso. Sí, explico un poco más con detalle cómo funciona. Básicamente lo que hacemos es que inscribimos a personas, o personas se inscriben con nosotros, pero para poderse darse de alta dentro de nuestra red de cobradores necesitan inscribirse en 6 bancos distintos. Además necesitan tener un registro como contribuyentes fiscales y darse de alta con la actividad de comisionista mercantil, una actividad muy antigua, en donde una persona cobra un dinero y a cambio, por traer ese dinero conmigo, recibe una comisión. Entonces esta persona viene con sus 6 cuentas bancarias,
digámoslo así, que nosotros las administramos, y estas personas que compran por internet, los compradores, van a todos los corresponsales no bancarios, van al corresponsal no bancario que seleccionaron y depositan al número de cuenta de alguna de estas 6 cuentas que vino a inscribir esta persona. Tenemos alrededor de 500 comisionistas, 460 comisionistas, con 6 cuentas cada uno, en 6 bancos distintos. Estas personas por lo regular antes no estaban bancarizadas y mes con mes nosotros les pagamos un ingreso de 100 a 150 dólares por ser comisionistas virtuales o digitales o cobradores virtuales. Entonces es como nosotros estamos incluyendo a estas personas, y en un futuro estas personas van a explotar. Hoy no hacen nada, prácticamente nos entregan las cuentas y nunca los volvemos a ver, o ocasionalmente los volvemos a ver, pero en un futuro van a hacer otras actividades. Ellos van a poder vender un seguro y a cambio reciben otra comisión. Van a poder despachar una microrremesa en su pequeño negocio que tienen, y también van a ganar una comisión. Van a poder recibir dinero como un ATM móvil o en diversos puntos de la ciudad, y a cambio va a recibir una comisión. Digamos que se va a volver un agente en todos los productos financieros. Esa es la evolución de Compropago, y el cómo no solo se convierten o ganan una comisión por recibir un dinero en su cuenta y después trasladarlo a mi cuenta, sino que ganan una comisión en distintas actividades financieras. Ese es, no sé si respondí la pregunta, porque también como que el modelo es un poco complicado de explicar así con palabras. A los compradores no los incluimos, o sea, ellos compran por internet y pagan en efectivo. Estas personas lo que hacen es bancarizar a la red también cercana, las unen hacia nuestro ente, que ahorren otras personas en nuestro ente. Pero esto, digamos que hoy, como tal, el comprador no lo bancarizamos. En el caso colombiano tenemos celulares, smartphone, más o menos la mitad del mercado, 50%, y de los smartphones, el 50% no utilizan datos. O sea que para aumentar la inclusión financiera, en el caso nuestro en Colombia tenemos como un 60% de población que tiene smartphone y no accede a datos, o tiene lo que llamamos feature phones o teléfonos básicos. Estamos utilizando la tecnología de USSD para utilizar aplicaciones sin datos y llegar a los teléfonos básicos. Pensamos que de esa manera se puede ampliar mucho más la inclusión financiera. No sé si ustedes han considerado la posibilidad de usar USSD o apps sin datos para las soluciones que nos han presentado. Bueno, en realidad la parte del uso de datos, ¿cómo te explico? Del lado de PayJoy, en realidad mi aplicación no usa datos o usa mínimo número de datos. Entonces es más bien un tema de, yo creo, dando un paso para atrás, de todos los factores que van alrededor de la inclusión financiera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, no solamente es que la gente pueda adquirir un smartphone, sino existe la infraestructura para que tengan buena señal, existe la infraestructura para que haya Wi-Fi en más lugares y más puntos en Colombia y el resto de la TAM, existe la voluntad, por ejemplo, de las telcos de extender mejores planes, ¿no? Planes de prepago y de pospago, en donde, por ejemplo, sé que en México pagas 100 pesos y te dan WhatsApp, Facebook, etcétera, ilimitado por un mes, cosas similares que puede hacer, claro, acá también en Colombia. Y bueno, la parte de datos sí depende mucho de los telcos, ¿no? Los telcos pueden hoy en día habilitar y decir, ¿sabes qué? Todas estas aplicaciones o las que yo escoja no usan datos. Entonces es parte de toda la infraestructura, en mi punto de vista, en donde todos tienen que poner un poco de su granito de arena para que realmente el ecosistema se beneficie de inclusión financiera, de inclusión digital, de tener un smartphone funcional, etcétera. Eso es de mi punto de vista, ¿no? El punto es que no necesitas datos.
trabajas con las telco, pero por el canal de voz con mensajes encriptados que se llaman USSD. Sí, que creo que, o sea, sí he pensado en ese escenario en donde los smartphones no tienen datos, y ha habido varias propuestas de solución en la empresa, y una de ellas es poder cifrar o hacer un uso del blockchain atrás, pero todo va cifrado a través de un SMS, y un SMS por cobrar, es decir, que la compañía financia el costo del envío de ese SMS, pero en cambio obtiene una transacción, y ese costo pues es costeable, porque al haber una transacción ahí financiera, la que ustedes quieran, el envío de una remesa o un depósito, un abono, lo que sea, ya hay un beneficio. Entonces es el cómo nosotros ideamos. No conocía esa solución, incluso sería interesante platicar contigo para conocerla más a fondo y ver de qué forma se puede integrar, porque creo que, como tú bien lo dices, hay muchísimas personas que no tienen plan de datos o tienen un feature phone, y esas son justo las personas a las que debemos llegar, porque son las más rezagadas financieramente y las más desprotegidas. Entonces creo eso. Buenas, gracias. Una pregunta para Mauricio, pues dos preguntas. Lo primero es, ¿cuál ha sido la siniestralidad bajo su modelo no convencional de Score? Y lo segundo, ¿con qué tasa de interés la gente suscribe la compra con ustedes? Sí, la primera pregunta que te refieres es siniestralidad a tasa de morosidad, ¿no? Sí, delincuente. Bueno, no te puedo dar la cifra exacta porque es parte de, digamos, consumer lending, como ese es el dato más importante de todo, pero te diría, en México sobre todo, y bueno, la operación de Estados Unidos nos ha sorprendido mucho la capacidad de pago que tiene la gente, ¿no? O sea, la empresa inició en Estados Unidos y le empezó a prestar a inmigrantes hispanos que no tienen Social Security, que no tienen FICO Score, etcétera, que nadie les quiere prestar, ¿no? Y resulta que son muy buenos pagadores, que si les das oportunidad, no solo son buenos pagadores, sino que hoy más que nunca quieren ser parte de ese sistema y no moverle, ¿no? Entonces no te van a dejar de pagar un crédito, etcétera. Y en México igual, la gente que no está bancarizada, cuando le das una oportunidad, paga, y el sistema de bloqueo, o sea, la realidad es que funciona. Si yo te presto 100 pesos sin colateral, puede que camines, ¿no? Salgas de la puerta y no te vea más. Pero si cada vez que tienes que hacer un pago y no me pagas bloqueo, la gente va y paga bastante bien. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es una tasa de morosidad baja y sostenible para nosotros, ¿no? Perdón, la segunda pregunta, bueno, sí, la tasa de interés, nosotros lo vemos como múltiplos, porque en realidad no estoy prestando, sino que estoy revendiendo el celular a plazos, y va de 1.3 a 1.7 veces, ¿no? Entonces, si alguien costaba el celular 100 pesos, me acaba pagando a mí 130, ese es el costo del beneficio de poder pagarlo a plazos, ¿no? Y obviamente en vez de haberlo pagado 100 pesos, la gente lo saca de la tienda por 20 pesos, ¿no? Ese es el financiamiento. Creo que nos queda tiempo para una pregunta, tenemos 1 minuto y medio, así de que… Para Mauricio, sin ser una entidad financiera, un banco PayJoy, ¿cómo tiene montado su estructura de fondeo para originar esos créditos? ¿Y qué volumen de operación tienen actualmente? ¿Cuánto originan al mes? Sí, el marco legal es bien sencillo. En realidad, de nuevo, en México no soy una SOFOM, no doy préstamos. Lo que hago es que soy una SAPI, como un comercio, como cualquier otro, en donde yo estoy vendiendo celulares en un contrato de compraventa a plazos con reserva de dominios. Entonces, en realidad no te presté dinero y compraste un celular, te vendí el celular con un pequeño markup y te permití pagarlo a plazos, ¿no? Entonces, el esquema es como cualquier otro, como aquí sería Falabella, por ejemplo, ¿no? Y el volumen que estamos alcanzando, bueno, en México llevamos menos de un año, 11 meses, y ya estamos colocando más de 2,000 financiamientos al mes. Entonces, y la verdad es que, o sea, no hemos agarrado nada del mercado todavía, entonces estamos muy contentos. Ok, muchas gracias Cecilia, Mauricio, Rodrigo. Ahora, si quedaron preguntas o alguna duda en el coffee, podemos hablar con ellos, así que muchas gracias a ustedes y a ustedes por la participación.